grabación. Perfecto, estamos grabando y esta noche vamos con nuestra tercera lección. Adán y Eva pecan, la caída del ser humano. Y vamos a estudiar juntos Génesis capítulo 3, versículos 1 a 24. Y esta noche especialmente durante la parte de considerar en nuestro estudio, con las preguntas 2 y 3. ¿Qué pecado me enseña a confesar y dónde veo el amor de Dios? Quiero que fijemos mucho en estas preguntas, porque esta parte de la Biblia nos va a hablar mucho sobre el pecado y también nos va a hablar mucho sobre el amor de Dios y su plan de salvación. Vamos a iniciar hablando un poco sobre la diferencia que vemos en el mundo antes y después de la caída. Y después de nuestro estudio vamos a tocar el tema del pecado y el pecado original y esta naturaleza pecaminosa que tenemos debido a la caída en el pecado. Y también vamos a hablar un poquito sobre el proceso de captar la atención. Entonces, el proyecto final que todos ustedes tienen es desarrollar un estudio bíblico sobre Génesis 37 y en la primera parte de su plan, usted va a tener su paso de captar la atención. Entonces vamos a hablar un poco más sobre algunas estrategias para poder captar la atención. Dicho todo esto, vamos a abrir nuestra clase con una oración, usando la oración que tenemos aquí en la pantalla. Oremos. Mi Padre y Creador, qué triste es pensar cómo entró el pecado al mundo. Pero en tu amor, tú prometiste un salvador del pecado. Soy un pecador, Padre, y creo que tu Hijo Jesús ha obedecido perfectamente tu santa voluntad en mi lugar y ha pagado el castigo por mi pecado. Perdóname, ayúdame por gratitud a ti a vivir de una manera que te complace, mientras el Espíritu Santo me lleva a seguir a Jesús en mi camino al cielo. Amén. Entonces vamos a revisar la pregunta del día, la pregunta que planteé en nuestro grupo de WhatsApp. ¿Quién quiere aportar con respecto a las diferencias que vemos en nuestro mundo antes y después de la caída? Pensando en los primeros capítulos de la Biblia, pensando en el mundo a nuestro alrededor, ¿cuáles son las diferencias? Y veo que el micrófono de nuestro hermano Juan Gonzalo es activo. Juan, ¿desea aportar? Sí, pastor. Excelente, adelante. Muchas gracias, pastor. Dios los bendiga a todos. Sí, mire, antes de cometer el pecado de la desobediencia por parte de Adán y Eva, o del hombre y la mujer, que viene siendo lo mismo, la vida de el hombre y la mujer era sin pecado. Por tanto, no distinguían lo malo de lo bueno. Es decir, en ese momento que Jehová los buscaba, no se daban cuenta que ellos andaban desnudos. En un antes, en un después, cuando fueron expulsados por Dios y su caída del jardín del Edén y el pecado sobre ellos, apareció la muerte, el dolor, el sufrimiento, la envidia, las enfermedades, las desgracias y todo lo malo que afecta al mundo, así como también las guerras, pastor. Muchas gracias. Sí, hasta las guerras, los conflictos, todos los problemas. Y gracias por mencionar también las cosas que vemos en el mundo, como la guerra y todos los problemas, pero también los problemas que ahora existen dentro de nuestros corazones. Usted también mencionó la envidia, pues, y podemos pensar en El muchas otras sufrimiento, el cosas. dolor. El dolor, sí, el Dolor. sufrimiento, sí, exactamente. Ramona Ramírez, adelante.
Sí, con relación a la perfección, antes de la caída, todo era bueno en gran manera. O sea, todo era perfecto. Y después, no vivimos más en un mundo perfecto, sino que se llenó de maldad, guerra, violencia, y es lo que vemos hoy en día. O sea, como hijos se levantan contra padre, padre contra hijo, vemos guerra, y como dice la palabra, por la maldad de algunos, el amor de muchos se enfría. Muchas gracias. Sí, antes todo era perfecto y ahora vivimos en este mundo que queda lejos de la perfección. Antes, Adán y Eva iban a vivir para siempre, inmortales. Ahora todos nosotros somos mortales. Sí, Josh, adelante. El señor Josh Brisby. Pastor, quizá es especulación, pero pienso que había metamorfosis con animales, etcétera. Por ejemplo, con dientes afilados, porque van a comer carne después de la caída. Hay muerte después de la caída, hay animales e insectos con aguijones, etcétera. Pienso que quizá habían esos tipos de metamorfosis. Yo sé que es especulación, pero no sé lo que piensa usted. No, muy interesante y tiene razón, porque antes Adán y Eva andaban con animales que para nosotros hoy en día son animales peligrosos. De hecho, esta mañana hablamos acerca de la falta de miedo que Eva tenía para la serpiente. ¿Qué qué haríamos la mayoría de nosotros al ver una serpiente si estamos caminando y vemos? Tenemos miedo, sí. Exactamente, vamos a huirnos y vamos a tratar de hacer todo lo posible para mantenernos lejos de una serpiente y ella no. ¿Por qué? Tal vez porque no era peligrosa, pues era peligroso Satanás, era peligrosa la serpiente tomando en cuenta la tentación, pero en la serpiente con un animal, sí, tal vez un cambio entre la relación entre los animales y incluso la relación entre los seres humanos y los animales. Muchas gracias. ¿Alguien más desea aportar pensando en las diferencias en el mundo antes y después de la caída? El trabajo antes era algo de gozo y ahora puede haber mucha frustración en el trabajo, no siempre, pero a veces. Sí, señor Oscar Miranda, adelante. Buenas noches, profesor. Bendiciones a todos. Bueno, la verdad que antes y después de la caída, qué lindo punto, donde todo se transformó, se degeneró, porque en realidad al observar la misma naturaleza, los espinos no existían. Yo observo simplemente la rosa o cualquier árbol que hoy tengas espinos. Desde ya un espino es malo, pero antes no existía. Igual que los animales vivíamos todo en armonía, porque la vida fluía y Dios perfecto puso un orden en todas las cosas. No había daño alguno, ¿cierto? Hoy la misma naturaleza en cuanto a la tierra, hoy en muchos lugares producen salistres. Antes era muy productiva, ahora la tierra fue maldita. Así que en muchos órdenes de la vida se degeneró todo. Y lo dijo el mismo Señor, maldita será la tierra por tu causa, ¿cierto? Y hoy el esfuerzo del hombre
es multiplicado el esfuerzo del hombre para, sin Cristo, ¿cierto? Para ganarse todo, el sustento, la habitación, todo lo concerniente a necesidades. Sin Cristo es mucho más difícil, pero con Cristo, hoy es que como comenzamos nuevamente a entrar en ese Edén perdido, en esa gracia, que hoy es mucho más fácil con Cristo, aunque tengamos que trabajar, pero es mucho más fácil desde mi punto de vista. Muchas gracias por aportar. Y si podemos ver las espinas hoy en día y pensar en la caída. Tenemos un poco de tiempo para un comentario más. Vamos a dar la palabra al señor José Muñoz. Adelante. Sí, he estado escuchando atentamente lo que dicen los hermanos y todos concuerdan, ¿cierto? Lo que ha sucedido después de la caída del hombre. Lo grave de todo de esto es que cuando el hombre pecó, ¿cierto? Adán y Eva pecaron, se rompió esa relación con Dios, se perdió esa comunión con el Señor. Y esto ha traído tanta tragedia, tanta miseria en este mundo y tanto desastre por causa del pecado. Apenita. Sí, porque es muy frío, le va a hacer mal, sí. Eso Sí. sería. Muchas gracias, señor José. Sí, pensando en la relación entre el hombre y Dios antes y después de la caída. Hablamos esta mañana como Adán andaba con Dios en el jardín antes de la caída. Y ahora sabemos que Jesús está a nuestro lado. Andamos todos los días con nuestro Señor junto con nosotros, a nuestro lado. Él está presente en su palabra. Él está en nuestras vidas, pero es diferente. No estamos andando con Él físicamente en un jardín. Y había, sí, esta relación rompida entre Dios y el hombre. Y sabemos que Cristo vino para restaurarla. Y hay restauración en Jesucristo, pero gracias por ayudarnos a pensar en esta diferencia también, que ahora hay ¿cómo puedo describirlo? Como por la naturaleza hay como un muro ante Dios y las personas. Y Cristo rompe este muro, pero es otra consecuencia que vemos que vino después de la caída en el pecado, que por la naturaleza somos enemigos de Dios. Vamos ahora a estudiar juntos Génesis capítulo 3, versículos 1 a 24, y vamos a hacer las preguntas de considerar y las preguntas de consolidar. Y tenemos mucho que practicar al estudiar esta parte de la Biblia. Entonces, como siempre, voy a pedir su ayuda con las respuestas a las preguntas. Vamos con la primera. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes? Ramona Ramírez, adelante. Sí, los personajes de esta historia son Adán, Eva, Dios y la serpiente. Muy bien, la serpiente, el serpiente, la mujer, el hombre, también los querubines y Dios el Señor. Y también tenemos aquí otra prueba de la Trinidad, porque pues vemos que Dios dijo aquí, en versículo 22, si tienen sus Biblias, en capítulo 3, versículos 22, y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. Uno de nosotros. Tenemos aquí otra conversación entre la Trinidad, Dios el Señor. Entonces podemos ver aquí Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, aunque Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no son mencionados. Muchas gracias, Ramona. ¿Y cuáles son los objetos
de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? ¿Cuáles son los objetos? Sí, Betty. Adelante, hermana Betty. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Bueno, los objetos sería el árbol, ¿verdad? El árbol que ellos comieron. También sería las espadas que estaban allí cuando protegían el árbol de la vida. Y bueno, eso. Muy bien, muchas gracias. El árbol, el fruto, una espada encendida guardando la entrada al jardín. También túnicas de pieles se puede mencionar. No sabemos si Dios mató a unos animales o si los animales murieron por otras razones. Pero de todos modos sabemos que Dios hizo túnicas, ropa de piel para Adán y Eva. Vamos a volver a hablar un poco sobre esta ropa de piel más adelante. ¿Y dónde ocurrió esta historia? Señor Oscar, ¿nos puede ayudar? ¿Dónde ocurrió? Prenda su micrófono, por favor. Tiene que activar su micrófono. No lo escuchamos, señor Oscar. No lo escuchamos. Tal vez Oscar no nos escucha tampoco. ¿Alguien más puede ayudarnos con dónde ocurrió la historia? Sí, Yair, adelante. En el jardín del Edén, profesor. Muy bien, en el jardín de Arden. Ahora sí, ahora lo escuchamos. Cuéntanos. ahora sí. Perdón que tenía mi perrito ladrando y no habilité el micrófono porque si no iba a salir solo el ladrido del perrito. No Sí, hay ningún problema. hermano, amigo, hermano querido, sí, en el jardín del Edén. ¿Puedo Muy hacer bien. una sugerencia? Profesor, con su anuencia, ¿puedo hacer una sugerencia? Sí. Solicito en el marco de lo posible, no somos tan feos, ¿no es cierto? Podemos al menos cuando se habilita el micrófono, mírenme bien que no soy tan feo, soy viejito, pero qué lindo sería en el marco de lo posible que cada vez que habilitemos el micrófono veamos los rostros de quienes estamos hablando. Somos alumnos y suficientemente grandes, ¿cierto? Mi sugerencia. No, muchas gracias. Y a veces algunos no pueden por temas de la fuerza de su conexión, pero qué buena sugerencia. Sí, a mí me gusta ver a ustedes, mis compañeros, y una buena recomendación, si es posible, pero entiendo que a veces tenemos estudiantes quienes están usando sus datos también, y a veces no es posible. Pero muchas Disculpa, gracias. profesor. Sí, vemos las caras de los hijos de Dios. Sí, y Jair, adelante. Sí, profesor. Por ejemplo, yo no prendo la cámara porque aun cuando la prenda, no sé qué cosa tendrá con el tema de la aplicación. No sé si el equipo no es compatible con la aplicación. Por ende, la cámara no me funciona. No sé por qué. Por eso solo prendo el micrófono. Sí, no se preocupe, no hay ningún problema. Y conozco a algunos que también están manejando equipos sin cámara a veces, pero entonces, preferencia personal a cada uno, pero una buena recomendación, Oscar, muchas gracias, pero sí, que no se sientan obligados. ¿Y cuándo ocurrió? Pues esta es una pregunta interesante. Debe ser después del séptimo día, pero no sabemos cuánto tiempo habría pasado. No sabemos si habría pasado unas horas, unos días, unas semanas, unos meses. Simplemente no sabemos y no podemos decir lo que no hay en la Biblia. ¿Y cuál es el problema que tenemos aquí? ¿Cuál es el problema? Pastor. Sí, Juan Gonzalo, adelante. Sí, el problema que hubo fue la desobediencia, pastor. De ahí partió todo. Ese fue el origen del pecado, la desobediencia. Sí, el origen del pecado, la desobediencia.
la serpiente viene tentándolos a dudar de la palabra de Dios y de su bondad. Y la mujer y el hombre caen en el pecado. El pecado entró en el mundo. Vamos a volver a hablar más sobre el pecado en la segunda pregunta de considerar, pero vemos cómo el pecado inicia. Muchas veces con una duda, muchas veces con una falta de confianza, con un deseo por algo que no es nuestro y que Dios no nos ha dado. Pero sí, vemos el problema de la desobediencia del pecado aquí. ¿Y cuáles eventos ocurrieron? ¿Puede alguien decirnos 3, 4, 5 cosas claves que sucedieron en la historia, por favor? Sí, adelante. Yo creo, profesor, que en ese punto, cuando nuestro Padre entrega a Adán el Edén y le ordena que produzca, que lo administre, hemos perdido hasta el día de hoy la administración de los recursos de la tierra. Hemos perdido todo, porque todo lo delegado en esa jurisdicción del Edén que se le dio a Adán para administrar, para producir, se nos robó la serpiente. Y creo que hoy el gobierno humano se les confiscó, mejor dicho, a Adán, por causa de la caída, la administración de esa parte del reino que nos delegó el Señor. Ok, gracias por esta participación. Y también, si estamos pensando en este capítulo, muchas veces es fácil fijarnos en el pecado, ¿cierto? En el problema que vemos aquí. Pues aquí todo es arruinado, todo es perdido, la perfección perdida. Entonces, muy fácil centrarnos en el problema del pecado. Y al pensar en los eventos claves que ocurrieron, fácil pensar en había Adán y Eva, Eva escuchó a la serpiente, ella comió el fruto, ella dio a su esposo el mismo fruto, los dos pecaron. Adán echó la culpa a Dios mismo. Esta mujer que me dio. Eva echó la culpa a la serpiente. Vemos la reacción natural del pecado en lugar de confesarlo y buscar perdón en Jesús. La reacción natural es tratar de escondernos de Dios, echar la culpa a otras personas. Pero hay otro evento absolutamente clave aquí que siempre se debe mencionar al estudiar Génesis capítulo 3. ¿Cuál es el otro evento clave que tenemos aquí? La otra cosa sumamente importante dentro de este capítulo. Algo que nunca deberíamos olvidar al estudiar esta parte de la palabra de Dios. Yair, adelante. Sí, profesor, yo pienso que algo que el texto nos está mostrando es que lastimosamente fue echado del paraíso, fue echado de la presencia misma de Dios, ¿no? Ok. Es decir, ahí perdió el hombre esa estrecha comunión que había antes de la caída, donde tenía esa confianza con Dios, que Dios le hablaba, pero cuando ya el hombre le falló a Dios, empezó a sentir miedo. Entonces hubo como una ruptura dentro de sí mismo en su interior, y hizo que esta relación también pues se acabara con Dios y fue echado del huerto del Edén. Muy bien, la reacción natural a la hora de tener miedo de Dios y de ser echado, expulsado del Edén. Muy bien, cabe mencionar esto al estudiar el capítulo. ¿Alguien más desea aportar con respecto a
a algo clave, a un evento clave aquí en este capítulo. Y les invito a ver, si tienen sus Biblias, les invito a leer el versículo 15. El versículo Profesor, ¿puedo opinar? 15. Sí, adelante. Bueno, otro aspecto que también muestra el texto, y no sé si será el mismo versículo, no he mirado, pero creo que ahí es cuando, aparte de que el hombre le falla a Dios, Dios empieza a hacer la promesa que de la descendencia de la mujer nacería un Salvador, bueno, no, aunque no dice que un Salvador, pero sí alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente, ¿no? Y es lo que conocemos como el protoevangelio, hasta donde tengo entendido. Exactamente, hermano, el protoevangelio, la primera promesa de un Salvador, la primera promesa de evangelio, que eventualmente alguien llegaría quien aplastaría la cabeza de Satanás. Exactamente, aquí lo tenemos en versículo 15, que algún día alguien desde la descendencia de la mujer, que algún día llegaría el Salvador. Y ahora vamos a ver el resto de la historia en el resto de la Biblia. Entonces, aquí tenemos la promesa de un Salvador y a través de las páginas de las Escrituras vamos a ver a Dios cumpliendo con esta promesa. Mientras esperamos la llegada del Salvador y mientras vemos la llegada y la obra del Salvador, ustedes también van a estudiar esto en los otros cursos de Academia Cristo. Por ejemplo, tenemos un curso sobre la llegada del Salvador, tenemos un curso sobre la obra del Salvador. Muchas gracias, hermano Yair. Otra cosa que quisiera mencionar, porque esta mañana surgió esta pregunta. Una variedad de fuentes judías y cristianas antiguas se refieren a un enlace sexual entre Satanás y Eva. Tal vez han escuchado de esto a ustedes, una unión que resultó en el nacimiento de Caín. Y hay algunos que dicen que el fruto representó algo figurativo, que el fruto era la relación sexual entre Satanás y Eva, y como resultado llegó Caín. Pero al escuchar estas ideas, siempre tenemos que regresar a la palabra de Dios y preguntarnos, ¿qué dice la Biblia? Cuando Adán y Eva comieron del árbol, simplemente comieron de un árbol prohibido por Dios, dudando su palabra, siguiendo una sugerencia, una invitación del diablo, yendo por su propio camino, tratando de establecer su propio estándar de bien y mal, para definir la verdad por sí misma y sobre todo eligiendo desobedecer a Dios. Y no hay ningún espacio ni ninguna implicación en las escrituras que dice que el árbol, que el fruto representa algo diferente. Como nuestro hermano Josh Brisby nos dijo en la clase anterior, el libro de Génesis es literatura narrativa. Moisés simplemente está contándonos lo que pasó. Entonces no hay espacio aquí para una interpretación figurativa y tampoco hay otra evidencia, otras pruebas en otras partes de la Biblia confirmando que el árbol, que el fruto era algo figurativo. Entonces, siempre es importante tener un poco de cuidado con algunas ideas que van en contra de lo que dice la palabra de Dios o que dicen algo que simplemente no está en la palabra de Dios. Y a veces cuando yo escucho comentarios así, comentarios sobre esta teoría de que Adán y Eva o que Eva tenía relaciones sexuales con Satanás, pienso en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9 que dicen, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro,
en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vinieron y oyeron, póngalo por obra, y la paz de Dios estará con ustedes. Entonces, a veces mi respuesta, y estoy compartiendo esta sugerencia con ustedes, si van enfrentando algo parecido, es animar a sus amigos a pensar en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es digno de alabanza y en lo que es verdadero también. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Algún comentario? ¿Alguien ha tenido una experiencia parecida? Yo, pastor, tengo una duda, pastor, Sí, adelante, Juan. con relación al Génesis o al Viejo Testamento. Acaba de mencionar que es una narrativa. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero aquí, ¿quién la escribió? Porque en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, pues está Mateo, Lucas, Juan, etcétera. Y aquí, ¿quién escribiría lo que es todo el Viejo Testamento, Sí, incluyendo el Génesis? buena pregunta. Moisés, sabemos que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia y los demás fueron escritos por otros profetas, por ejemplo, y otros hombres creyentes, todos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces sabemos vamos a ver aquí de segunda de Pedro en el primer capítulo. Pedro habla de cómo, y él está también hablando sobre el Antiguo Testamento, y él dice, por la profecía, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque la profecía no ha tenido su origen en voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, Pedro aquí habla de los profetas y podemos incluir a Moisés en esta categoría. Otros profetas como Jeremías, Isaías, Daniel, hay los profetas mayores y los profetas menores. Esto no tiene que ver con su importancia, nada más el tamaño de su carta, de su libro, pero una variedad de creyentes quienes escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo estaba guiando a los hombres a escribir la palabra de Dios. Entonces es palabra de Dios. Dios usó hombres para escribir su palabra. Ok, pastor, sí, muchas gracias. Sí, a usted. Y llamamos a esta doctrina la doctrina de la inspiración verbal. Probablemente van a escuchar esta doctrina en otros cursos, la inspiración verbal, que todas las escrituras son inspiradas por Dios mismo. Sí, muchas gracias, pastor. Sí, de nada. Y veo la mano del señor Oscar. Adelante. Yo creo que también se podría decir que al leer toda esta parte de la creación de la historia narrativa de la creación, creo que señala la autonomía humana. Creo que está muy clara la independencia humana porque dejó de depender en realidad después del Señor, ¿cierto? Eso quería acotar un poco. Gracias, sí. Y Dios hablamos un poquito sobre el libre albedrío, como no podemos elegir creer en Cristo Jesús, pero sí podemos elegir entre muchas opciones todos los días. Adán y Eva tenían la oportunidad de elegir entre comer o no comer del árbol prohibido. Igual que hoy día tenemos cada hora tenemos oportunidades ante nosotros. De hecho, tenemos tentaciones ante nosotros y que Dios nos ayude a tomar los pasos correctos y seguir los caminos del Señor. Muy bien, vamos ahora a hablar un poco sobre
la solución de Dios a este problema. Y ya hablamos sobre Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? Sí, Dios mismo resuelve el problema prometiendo enviar un Salvador que eventualmente aplastará la cabeza de la serpiente. Y aquí tenemos la primera promesa de la llegada de un Salvador. Y aquí vemos un mensaje de evangelio. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Entonces, en medio de todos los problemas que vemos aquí, hay buenas noticias que algún día llegaría Jesús. Vamos ahora a aplicar la historia a nuestras vidas. En pocas palabras, ¿de qué se trata la historia? En 10 palabras más o menos, ¿de qué se trata este capítulo? ¿Cómo resumiría usted esta parte? Probablemente queremos incluir algo que tiene que ver con el pecado, con la tentación, pero también queremos incluir algo con respecto a nuestro Salvador. Entonces, la caída en el pecado y la promesa de un Salvador. El problema que creó el ser humano y la solución que provee Dios. O ¿cómo lo describirían esta parte ustedes? Betty, adelante. Bueno, pastor, sería el pecado de Adán y Eva y la promesa de Dios para ellos con el Salvador. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a dar la palabra a nuestro compañero Rolando. Adelante, Rolando. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. ¿Sería la victoria de Dios ante el pecado? Muy bien, y perdón, no lo escuché muy bien, pero usted dijo el problema del primer pecado. No, la victoria de Dios ante el pecado. Ok, muy bien, muy bien. Sí, podemos pensar en la victoria futura de Jesús mismo en la cruz. Muy bien. Y vamos ahora a hablar un poco más sobre el pecado, un tema pesado, un tema difícil, pero importante. Pensando en esta situación que tenemos aquí en el Ardén, ¿qué pecado nos enseña a confesar? ¿Qué pecado nos enseña a confesar? Pastor, el hecho de que somos productos del pecado original, ya tenemos, como quien dice, ya la libertad de hablar del pecado, porque somos productos del pecado. Ya, Sí, adelante, continúa. sí, ya yo ahora sí que con toda la libertad, yo puedo hablar de ese pecado y decir, perdóname, soy un pecador sin haberlo hecho. Yo confieso que soy un pecador por el solo hecho de estar con vida. Bien dicho, por el solo hecho de estar con vida, la triste realidad es que somos miserables pecadores. Y sí, muy, muy bien. ¿Y Betty Valladares? No sé si su mano es levantada. Adelante. Sí, pastor, que se me quedó levantada de la anterior. ¿Todavía desea aportar o no? No, pues yo pienso que nos enseña, así como dice el hermano, nos enseña pues a reconocer que debido a la desobediencia, ¿verdad? El primer pecado, pues todos somos pecadores, que somos débiles de la carne y que necesitamos de Jesucristo para poder mantenernos firmes mediante la fe por medio de él.
Muchas gracias por hablar también sobre nuestra necesidad para Jesucristo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por aportar. Sí, vemos aquí muchas cosas que también podemos hacer y algunas trampas en las que podamos caer. Dudar la palabra de Dios. ¿De verdad Dios dijo esto? Pues en realidad necesito seguir este mandamiento de Dios. Toda la palabra de Dios aplica a mí en mi situación, pues podemos tener pensamientos como estos, dudando de la bondad de Dios, escuchando la voz de Satanás o escuchando la voz de alguien que desea tentarnos, deseando lo que ha sido prohibido por Dios, agregando a la palabra de Dios, tratando de echar la culpa, como Adán hizo primeramente a Dios y después a su esposa, a su mujer. Y vemos aquí que hay a veces un progreso de la tentación. Habiendo comenzado con la duda acerca de la palabra de Dios, luego pasó al rechazo de ella, de la palabra, y ahora la serpiente le ofrece a Eva el poder de establecer como sus propias reglas para definir la verdad por sí misma. Entonces vemos que no solo había una caída en el pecado, pero fue una caída gradual que condujo a más y más problemas. Y sí, que fue más severo en el proceso. ¿Dónde vemos el amor de Dios aquí? ¿Dónde vemos que tenemos un Dios de compasión, de gracia, de misericordia? Sí, señor Josh, adelante. Especialmente en el capítulo 13 y el versículo 15, el protoevangelio, su promesa de enviar Jesús. Exactamente. Y que él iba a enviar, él enviaría su propio hijo para morir por su creación. Y para mí es interesante pensar en la Trinidad aquí y que hay tres personas distintas de la Trinidad, pero tenemos un solo Dios. Ya que tenemos un solo Dios, esto significa que algún día Dios mismo moriría por su propia creación. Increíble pensar en el amor de nuestro Dios, que Él estaría dispuesto a entregar su propia vida para rescatar a su creación. Pero sí, en versículo 15 vemos el amor de Dios. También vemos el amor de Dios en la reacción de enviar un Salvador, pero no destruir inmediatamente a Adán y Eva. Dios los busca en el jardín, dándoles tiempo para confesar su pecado. Él también después hace ropa para ellos. Entonces vemos que a pesar de su pecado, Dios siga cuidando sus criaturas. ¿Y qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Pensando en la acción y la oración. ¿Qué queremos poner en práctica en nuestras vidas pensando en este capítulo? Sí, Betty, adelante. Bueno, pastor, yo creo que una de las cosas que nos enseña Dios es realmente a creer y confiar en su palabra, porque eso fue lo que él desde un principio quería que Adán hiciera, que confiara en la palabra que le había dicho. Entonces yo pienso que una de las cosas que nos enseña es eso, que confiemos que a pesar de que la palabra fue escrita por personas, por hombres, por diferentes hombres, nosotros creamos que viene de parte de Dios. Porque al hacer esto, yo digo que al tener temor, ¿verdad? Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Al nosotros hacer esto, pues nuestro mundo sería más fácil cuando viene la tentación. ¿Por qué? Porque estamos enmarcados a obedecer lo que dice su palabra. Entonces pienso que lo más razonable es confiar en esa palabra que está puesta allí, que aunque fue escrita por muchos hombres, fue por medio del Espíritu Santo, inspirada por Dios. Muy bien, confiar en la palabra y confiar que Dios tiene nuestro mejor interés en mente.
Entonces, cuando Dios habla sobre los abusos del alcohol y cómo es peligroso en Proverbios, no es que no quiere que tengamos diversión, es que Él quiere lo mejor para nosotros y nuestros cuerpos. Pensando en el adulterio, Dios quiere que disfrutemos de un buen matrimonio, sin problemas, sin desafíos. Por eso, Él tiene pautas para el matrimonio, para las relaciones sexuales, porque porque está pensando en nuestro bienestar físico y espiritual. Entonces hay que confiar que lo que Dios dice, Él lo dice porque nos ama y quiere cuidarnos. Muy bien, muchas gracias. Y la Una quinta, pregunta. sí, Una adelante. pregunta, pastor. Sí, Una adelante. pregunta. Yo quisiera nada más en dos, no sé, tal vez en dos palabras decir. Lo que Dios quiere es que nos arrepintamos y creamos en Él. Amén, hermano. Sí, Amén. Él quiere que Otra todos pregunta. lleguen a conocer la verdad, ¿cierto? Exacto, sí. Sí. Otra pregunta, pastor. Sí. Habla del versículo 15 del capítulo 3, pero a lo mejor yo tengo la Biblia equivocada, o no sé, es la Reina Valera, 1960. Sí. Aquí el versículo 15 del 3 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nada más dice eso, pero Sí. no dice que promete un salvador. Sí, deberíamos haber platicado más sobre este versículo. Esta es una muy buena pregunta. ¿Usted está usando una buena traducción de la Biblia? A la Reina Valera contemporánea, la Reina Valera 1960, buenas traducciones. También la nueva versión internacional. Hay otras versiones también muy buenas. Y aquí pues, tenemos una imagen de algo que va a suceder. Y Dios está hablando aquí, tomando en cuenta la serpiente y pensando también en partes del cuerpo que puede recibir daños. Entonces, el talón, si alguien aplasta mi talón, voy a seguir viviendo. Me va a doler, va a haber mucho dolor, va a haber mucho dolor, pero voy a quedar con mi vida. Pero si alguien totalmente aplasta mi cabeza, yo voy a estar muerto, sin la vida. Entonces aquí Dios está hablando acerca de cómo algún día alguien vendría de la descendencia de la mujer, es decir, un ser humano, un hombre, va a llegar y este hombre va a sufrir, va a ser atacado en el talón, pero este mismo hombre va a aplastar la cabeza de Satanás. Entonces aquí tenemos algo tipo figurativo y quisiera tener cuidado yo diciendo que es figurativo porque es verdadero en el sentido de que vendría el Salvador para totalmente destruir a Satanás. Esto es totalmente algo real y verdadero, pero usa como una analogía más o menos este estilo de hablar usando esta imagen en nuestras mentes de la serpiente y de los daños y de Sí, destruir pastor. y derrotar a Satanás. Sí, adelante, Juan. Hay que considerar que las personas de aquellos años, de hace miles de años que escribieron esto, pues ese era su entender. Entonces, sí, gracias, pastor. Sí, ya entendí. Sí, gracias, hermano. Y vemos el cumplimiento de esta profecía en la obra de Jesús, en la cruz. Él fue herido, pero
de todos modos, él tuvo la victoria sobre Satanás ahí y sobre el pecado. Una muy buena pregunta. Muchas gracias, Juan. ¿Y cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje, esta situación? ¿Cuándo sería una buena situación? Y perdón, estoy tomando mucha agua porque yo comí un poco de canguil, de unos palomitas antes de la clase y había tanto sal en este canguil. Por eso estoy tomando mucha agua. Tengo sed, perdón. Pero Sí, ¿cuándo sería una? Adelante. ¿Quién nos yo habla? creo que cualquier momento, pastor, como lo he repetido en algunas ocasiones, cualquier momento es el oportuno para hablar de esto. De ahí la pregunta que le hice, que no entendía, que el versículo 15 dice otra cosa en mi Biblia, pero ya con la explicación, ya yo en cualquier momento es el indicado para hablar de la Biblia, pastor. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Y yo tengo algo la mayoría de nosotros vamos a tener algo parecido a lo que tiene usted. Por ejemplo, yo mayormente leo de la Reina Valera también. Tengo aquí una nueva versión internacional que dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Pero sí, para hablar de las promesas de Dios, muy bien, para hablar sobre la solución de Dios. Si tiene algún amigo que cae en un pecado, puede hablar sobre Adán y Eva y cómo ellos también cayeron y qué pasó. Inmediatamente llegó Dios con una solución y Él tiene una solución para nuestro pecado también. Y es la misma solución, es Jesús, nuestro Salvador. Muy bien, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos, unos minutos más, para hablar sobre el pecado original y sobre algunas ideas para captar la atención. Tenemos 6 minutos y si alguien tiene que salir, no hay ningún problema. Estamos grabando, probablemente vamos a utilizar unos 10 minutos más. Entonces, si le toca salir por algún compromiso, puede salir con toda confianza, no hay ningún problema. Tenemos aquí una imagen en la pantalla de un bebecito, de un bebé. Y a veces podemos decir al ver un bebé, qué bonito, tan inocente es este bebé, es un angelito. En muchos sentidos, podemos decir esto sin problemas. Qué bonito, tan inocente, es un angelito. Pero, ¿en qué sentido es equivocado hablar de esta manera? Especialmente pensando en la inocencia y que un bebé es un angelito. ¿En qué sentido tenemos que tener un poco de cuidado? Sí, señor Josh, adelante. Sí, pastor, es que somos concebidos en el pecado, concebidos en la concepción, así que no somos inocentes desde la concepción. Exactamente, y eso lo sabemos de los Salmos 51, versículo 5. La Biblia nos dice que desde el momento de la concepción, no somos el tipo de personas que Dios exige que seamos. Y este pecado ha sido llamado pecado original, pecado de la raíz. Y tenemos el versículo aquí, Salmos 51, versículo 5. El rey David dijo, mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Entonces, desde el momento de la concepción, somos pecadores. Claro. Tenemos Por más que los niñitos sigan naciendo en el mundo, ¿cierto? Y lo vemos tan aparentemente inocentes, como acaba de decir usted, profesor, ese pecado adámico se transmitió de generación en generación, ¿cierto? Sí, de hecho, puede leer para nosotros, señor Oscar, Romanos 5:12, porque explica exactamente lo que usted dijo. Romanos 5:12, sí. Aguárdeme un segundito, que lo vamos a leer. Muchas gracias. Es tan profundo esto que
da para trabajarlo en una rueda de gente sabia como los hijos del reino. Romanos 5, 12. 5:12, por favor, sí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muchas gracias. Entonces vemos que cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo por medio de él. Y ahora todos nosotros tenemos este pecado original y todos nosotros tenemos esta naturaleza pecaminosa. A veces llamamos a esta naturaleza el viejo Adán. Pero también por medio de la fe somos nuevas creaciones. Por medio de la fe, la perfección de Jesús es nuestra. Él cumplió con cada ley de Dios, con cada mandamiento en nuestro lugar. Él tomó el castigo que nosotros merecemos y ahora por medio de la fe en Él hay pues un gran intercambio ha ocurrido. Todo nuestro pecado fue puesto sobre Él en la cruz y la perfección de Él, su perfección, es ahora nuestra. Somos revestidos con su justicia por medio de la fe. Pero la verdad es que todos, hasta los niños, son pecadores. Es una enseñanza muy clara de la Biblia. Y vamos a aprovechar los últimos momentos de nuestra clase para hablar un poco sobre este paso de captar la atención. El proyecto final para esta clase es escribir un estudio bíblico usando como guión el método de las 4C. Entonces, ustedes van a preparar respuestas para las 7 preguntas de considerar, van a preparar respuestas para las 5 preguntas de consolidar, van a pensar en cómo contar la historia a otras personas y vamos a hablar más sobre estos pasos durante nuestro curso. Esta noche vamos a hablar sobre este paso de captar la atención. Vamos a tratar de hacer algo que es interesante para captar la atención como un gancho, como un anzuelo, para introducir el tema del día, para introducir la lectura, la lección. Por eso el gancho tiene que ver con la lectura. Entonces, aquí algunos ejemplos y después vamos a volver a hablar sobre la teoría. Algunas ideas, algo de las últimas noticias. Por ejemplo, en la próxima clase vamos a hablar sobre la inundación mundial, el diluvio mundial. Aquí en Ecuador recientemente había muchas inundaciones, muchos diluvios, inundaciones afectando la gente y las comunidades aquí. Entonces, si usted va a hablar sobre la inundación y sobre Noé, puede hablar sobre las últimas noticias de inundaciones aquí en Ecuador. Puede ser un dicho en común. Jesús dijo esto a veces. Por ejemplo, él dijo en Mateo 5, en su sermón en el monte, ustedes han oído que fue dicho, amarás a su prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y bendigan a los que los maldicen. Entonces, él usó un dicho en común para presentar una enseñanza. Se puede usar como un mini debate, algunas otras ideas, una historia, una anécdota, una dinámica. Tenemos un grupo en Bogotá. De hecho, hermano Yair, en el recuerdo ahora en este restaurante, un estudiante nuestro, el señor Camilo, él está juntando un grupo de unos amigos allá y a veces él usa una dinámica con los niños y los niños cada uno tiene un rol en un sketch grupal que a veces están
pues cumpliendo los roles de los personajes de la historia. Puede compartir un video de YouTube, un meme, un chiste, si no es grosero, un poema, una obra, una lección visible, algo para presentar el tema de la lección y para captar la atención. Y algunas cosas para tomar en cuenta mientras están pensando ustedes en una forma para captar la atención. Importante pensar en su público. ¿Quién es mi público? Por ejemplo, si su público es mayormente niños, su forma de captar la atención va a ser diferente si vas a ir a un lugar y trabajar con personas de la tercera edad o con jóvenes. Entonces, a veces la edad del público puede determinar cómo usted va a captar la atención. Tal vez el ambiente, si usted va a estar con su grupo en el aire libre, tal vez puede usar algo en la naturaleza para crear una puente con su lección para el día. Entonces es importante pensar en como el nivel de educación, el conocimiento bíblico. Tal vez usted va a trabajar con personas que ya conocen muy bien las escrituras. Tal vez no. Y si alguien no tiene ningún conocimiento de las escrituras, tal vez tendría que hacer algo especial para captar la atención. Entonces, vamos a volver a hablar más en la próxima clase sobre cómo captar la atención. De hecho, su tarea para el día jueves es leer capítulos 6 a 9 de Génesis y pensando en capítulo 6, versículo 1, hasta capítulo 9, versículo 17, su tarea es pensar en alguna forma para poder captar la atención. Una historia, una pregunta, una estadística, un dicho, algo que usted puede usar. Y típicamente este proceso de captar la atención puede ser entre 1 minuto y 5 minutos. Alguna actividad, algo para captar la atención de sus compañeros antes de que estudiemos juntos esta parte de la Biblia. Y voy a pedir que un voluntario lo haga, que un voluntario nos capte la atención antes de estudiar esta parte de la Biblia. Muchas veces los predicadores lo hacen, ¿cierto? Si usted va al culto, a un servicio, a una misa, y el predicador va a hablar sobre algún tema, sobre alguna parte de la Biblia, típicamente hay una introducción a un sermón. Eso es lo que ustedes van a hacer, crear una introducción, hacer algo para captar la atención de las personas como un gancho. También voy a compartir con ustedes, ya que estamos hablando sobre la tarea, voy a compartir con ustedes otro video que ver antes de la clase. Les pido que lean, por favor, Génesis capítulo 6 a 9 y pensar en algo que puede servir para captar la atención. Hasta aquí, ¿cuáles son sus comentarios, sus dudas, sus preguntas? Y durante la próxima clase vamos a seguir hablando un poco sobre este proceso de captar la atención. Vamos a ver unos ejemplos también. Jenny, adelante, Jenny. Sí, pastor. Tenemos que leer Génesis 6 de 9 y también de 17, o sea, todo eso. Pero sí, 6, 7, 8 y 9. Sí, una parte más amplia esta vez. Sí, por favor, capítulo 6, 7, 8 ¿Todos y... tenemos el gancho o usted va a escoger solo una persona? Sí, voy a pedir que... Tenemos que hacer todos. Sí, nada más que todos piensen, por favor, en una idea. No tienen que como traer su idea escrita, pero nada más tener en mente una idea
y voy a pedir que alguien sea un voluntario. Entonces no va a haber sorpresas, pero si alguien llega ya listo, perfecto. Muchas gracias, Jenny. Y vamos a pedir que alguien nos haga el favor de captar nuestra atención, contándonos una historia, plantando unas preguntas y tiene que ver con el texto, servir como una introducción. Muy bien, entonces ahora vamos a orar y vamos a pedir la ayuda de Dios en medio de las tentaciones a nuestro alrededor. Entonces vamos a utilizar esta oportunidad para pedir la ayuda del Señor en medio de la tentación. Y nos vemos de nuevo el día jueves con el favor de Dios. Entonces oremos. Todopoderoso Dios, Dios de gracia, Dios eterno, por medio de tu Hijo, nos prometiste el perdón de los pecados y la vida eterna. Gobierna nuestro corazón con tu Espíritu Santo, para que en medio de nuestras necesidades y tentaciones, busquemos tu ayuda y con verdadera fe y viva fe en tu palabra, obtengamos todo lo que has prometido por medio de Jesucristo y su obra redentora. Oramos y pedimos todo esto. También tu protección y tu paz esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por toda la participación. Un gusto estar aquí con ustedes. Una experiencia muy animadora para mí escuchar sus comentarios durante nuestro estudio. Y con el favor de Dios, vamos a estar juntos de nuevo el día jueves. Feliz noche, profesor. Igualmente. Gracias, pastor. A usted. Muchas gracias, pastor. Un placer para mí. Igualmente. Bendiciones, pastor. Que Dios le bendiga. Bendiciones, pastor. Buenas noches. Bendiciones, compañeros. Y buenas noches. Muy buenas Igualmente. noches, señor Gavino. Muy buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Juan. Qué gusto verlo. Qué gusto verle, Betty. Muy buenas noches a todos. Que todos descansen muy bien. Muchas gracias, pastor. Hasta el jueves. Hasta el jueves, Manglio. Muy buenas noches.